¿De dónde viene mi obsesión con la no violencia? Evidentemente, esto vino a partir de mi propia historia de vida. Cada una de las cosas que he ido aprendiendo ha sido por pura supervivencia, para poder resolver mis heridas, para poder entender mi sufrimiento y llevarlo a un lugar en donde pudiera yo salir de ese estado de sufrimiento y conducirme hacia un estado de plenitud y paz. Y te quiero platicar cómo es que empezó esto para mí, porque quizás puedas encontrar cosas en las que te puedas reflejar en tu propia vida. Bueno, mi contexto familiar, rico y colorido o folclórico, tenía una característica muy peculiar y existía una enorme cantidad de comunicación agresiva o violenta llevada al extremo, obviamente debido a toda una historia familiar y a un no conocer o tener otros recursos, sobre todo por parte de mi linaje paterno. Entonces, lo que venía de este apellido, de este linaje paterno, estaba cargado de historias de agresión, de golpes, de violencia, de mucha ignorancia en cómo comunicarnos, en cómo tratar a los hijos. Este linaje paterno estaba lleno de muchísima agresión en el trato de padres a hijos, de una generación hacia otra, y evidentemente eso llegó a mí. Y lo mismo que mi padre aprendió en manos de su padre a golpes, evidentemente él lo comunicó como él buenamente pudo para hacerse entender. Esto creó un contexto de muchísima agresión y violencia, un lugar muy inestable. Y por otro lado, en mi linaje materno había un linaje de profundo dogmatismo. La religión de donde venía el dogmatismo era católica, pero eso no es importante. Lo importante es el dogmatismo que había en ese linaje. Entonces había muchísimo control, mucha restricción, no había permiso para ser distinto a lo que se dictaba de acuerdo a las leyes, a los usos y costumbres de esa religión en particular. Entonces yo me encontré en un contexto, en un contenedor en donde había una enorme cantidad de control y una fuerza muy clara a tener que ser una persona de cierta manera, ¿sí? No poderme salir de ese cajoncito, y al mismo tiempo había muchísima violencia. Una era muy explícita y visual, otra era un poco más pasivo-agresiva porque eran este control y estas reglas de las cuales no te podías salir, y de alguna manera eso se convirtió en mi nido, el nido en donde yo crecí. Mi hermana mayor tenía una discapacidad, nació con ciertos problemas físicos que afectaron a su desarrollo intelectual y emocional, y después tengo otros 2 hermanos más pequeños. Entonces éramos una familia de 4 niños en un contexto con muchísima inestabilidad. Evidentemente eso me dejó profundas huellas, me dejó grabado y tatuado, ¿sí? El dolor de la culpa, de la vergüenza, del miedo. Mi día a día, obviamente esto te lo estoy contando yo hoy en retrospectiva, como niña no tenía ni idea que estaba viviendo ahí, hoy lo puedo observar y te lo puedo contar. Pero evidentemente yo como niña vivía en pánico, en miedo de manera constante, vivía como la responsable de la estabilidad de lo que estaba ocurriendo en casa, las necesidades de una hermana mayor que tenía muchas necesidades que había que cubrir, 2 hermanos más pequeños, ¿no? Esta inestabilidad, de alguna manera no supe lo que era una infancia, sino automáticamente yo entré a un rol de responsabilidad.
pero responsabilidad a partir de la supervivencia. Mi amígdala obviamente hiperexcitada y estimulada a tope, siempre con una sensación de algo malo va a pasar, y sí, pasaba, y pasaban cosas graves. Y en estas experiencias que iban reconfirmando el algo malo va a pasar, estás en riesgo, tu vida peligra, la vida de tus hermanos peligra, pues evidentemente eso es un estado de alerta, de defensa, de ataque. Ahora, a pesar de todo este contexto que no era pacífico para el crecimiento de un niño que entra al mundo, yo era una persona muy espiritual desde que era niña y vivía en todo este entorno, y al mismo tiempo tenía yo una fe que ahora la recuerdo prácticamente ciega, pero no ciega en ignorancia, sino en profunda certeza. Yo me recuerdo desde una edad muy temprana, desde tener uso de razón, volteando a ver al cielo, a las estrellas, y teniendo la certeza de que me estaba escuchando algo o alguien en el otro lado, y que mi rezo era escuchado. En todo momento yo tenía una sensación interna de ser cobijada, arropada, y al mismo tiempo que estaba esta enorme defensa, ataque, miedo, culpa, vergüenza, estaba y cohabitaba dentro de mí esta certeza de, pero tranquila, todo está bien y tú sabes cuál es el camino. De nuevo, hoy te lo digo con palabras de adulto, de niña no sabía cómo verbalizarlo, pero era un sentimiento más allá de una experiencia intelectual, más allá de una emoción. Me siento profundamente privilegiada por haber podido tener ese cordón umbilical que hoy entiendo de muchas otras maneras, ¿no? Como experiencias pasadas, karma, muchas otras cosas, pero creo que fue un enorme privilegio y el mayor don de mi existencia fue esa certeza, esa fe en una realidad más allá de lo material y de lo lineal. Esto se ha ido transformando a lo largo de mi vida y ha sido uno de mis catalizadores, de mis motores, de lo que me ha llevado a buscar respuestas, a estudiar, a experimentar de diferentes maneras, y lo sigue haciendo y no me canso. Ese sentimiento o experiencia interna me dio la certeza o me mantenía en una vibración en donde no te lo puedo explicar, pero yo sabía que el amor era posible, que se podía suave, que se podía a través de la paz, y que eso era real, aunque en mi entorno, en mi contexto, no lo estuviera experimentando. Y así, conforme fui creciendo, ese hilo conductor y ese cordón umbilical no cambió. Ese cordón umbilical se mantuvo como el latido de un corazón, cada vez más fuerte, conforme fui teniendo capacidades intelectuales, estudiando. Mi contexto en un principio fue totalmente católico, estaba cobijado dentro de una contextualización de una religión institucional, pero de alguna manera me dio un cobijo, me dio una mitología en que creer, me dio arquetipos, me dio símbolos, me dio rituales, me dio ceremonias en las cuales yo me podía involucrar y en donde yo encontraba sentido, propósito y significado. Y así, desde muy temprana edad y desde que yo recuerdo tener uso de razón, lo que yo quería era unirme con Dios. En esa religión institucional hay un ritual que se llama la primera comunión, que cuando llegas a cierta edad entonces puedes recibir a Dios, ¿no? El intermediario entre Dios y tú te otorga el poder o el permiso de poder tomar este pan, ¿no? Que representa la carne del creador de esta religión. Y lo único que quería era que llegara ese día, que llegara ese momento. Lo pedí con ansias y recuerdo que mi mamá me decía, es que aún eres muy pequeña, pero era lo único que yo quería, y yo sentía que el día que eso pudiera ocurrir iba a cambiar por completo toda mi existencia. Y el día del ritual de mi primera comunión, hasta la fecha,
lo tengo como un día vívido, lúcido, nítido, claro. Recuerdo el vestido, recuerdo el conventito de monjas por ahí, por arriba de Avenida Toluca y Las Águilas en la Ciudad de México, en donde se hizo. Todavía tengo rastros de lo que comimos, del postre, del pastel, de los primos con los que estaba jugando, del momento donde estaba mirando yo a este intermediario, este señor que es mi intermediario con Dios y me va a entregar por fin a mí en mi cuerpo, ¿no? A Dios. Y las sensaciones, son recuerdos que están en mi memoria celular de absoluto éxtasis, de profundo amor. Sentí que había llegado a completar lo más grande de mi vida. Yo creo que tenía escasos 6 años. Pero ese latido del corazón, ese hilo conductor, nunca me dejó. Dentro de esa religión institucional o fuera de esa religión institucional, es mi motor de vida y sigue siendo mi motor de vida. Y dentro de ese pulso y de ese latido, siempre he sabido que el amor y la paz son el camino de la verdadera naturaleza del ser humano. Y ese hilo conductor me llevó a entender que el dolor que había sufrido en este cuerpo por mi contexto familiar, o después los diferentes atropellos que evidentemente, ¿qué sabía yo lo que me esperaba más adelante? No de la vida, los otros atropellos de la vida, fui entendiendo que sufrir era una opción, que no había nada personal en la experiencia de vida, que la experiencia de la vida era el regalo más grande que teníamos. Poder respirar, poder estar dentro de un cuerpo, era el milagro más increíble, y podernos dar cuenta de que lo estábamos viviendo. Poder voltear y decir: yo soy, yo existo. Y así mi vida se convirtió en un camino incansable, en la búsqueda de vehículos para procurar el amor y la paz. ¿En dónde primero? En mi propio cuerpo. Porque el primer lugar en donde no había paz, aunque estaba este pulso y este hilo conductor, pero no había paz en mi mente, no había paz en mis emociones, no había paz en mi día a día. Yo vivía con profunda ansiedad, pero ni siquiera podía decirlo porque no sabía qué era la ansiedad. Esto lo pude empezar a verbalizar hasta mucho después de mi adolescencia, y pude empezar a entender la falta de paz que existía dentro de mí y el miedo, la cantidad de horas que pasaba en turbulencia y sufriendo internamente, la cantidad de veces que lloraba sola en el baño y me apretaba las uñas contra las manos o me mordía por adentro la boca para poder aliviar el dolor emocional de lo que estaba pasando. No fue un camino fácil, no ha sido y no lo es, pero sin embargo, ese pulso y ese latido nunca cesó. Y hoy entiendo que parte de mi propósito de vida es poder compartir la forma en la que fui transformando una conciencia de profundo miedo, culpa, vergüenza y dolor en una conciencia en donde en la base hay plenitud, ecuanimidad y equilibrio. Y eso no quiere decir de ninguna manera que dejé de ser un ser humano, no quiere decir que no me enojo, que no lloro, que no pierdo el piso, que no me desespero, que no me frustro. Eso me pasa todos los días más de una vez. Al ser mamá, al ser pareja, al trabajar, al vivir en una ciudad tan caótica como esta, bueno, en cualquier momento, porque soy humana. Y yo sé que eso no va a parar. Sin embargo, lo que sí ha parado es el sufrimiento. Entendí que yo tenía la capacidad de elección, que yo podía elegir
si las cosas que ocurrían a mi alrededor eran personales y eran un ataque o eran simplemente experiencias de vida. Y las podía utilizar como maestros, las podía utilizar como elementos y catalizadores de mi refinamiento. Y eso se convirtió en la llave maestra que me fue enseñando el camino para que, a pesar de todo este movimiento humano y de la vida, en mí pudiera reinar la mayor parte del tiempo el equilibrio y la ecuanimidad. Y así, este caminito no termina. Y mientras sea humana, te tocará verme un día enojada, un día triste, un día llena de esperanza, otro día más desalentada, con todos esos vaivenes humanos. Pero procuraré, cada vez que me caigo, volverme a levantar, encontrar mi centro y seguir caminando. Y eso es un compromiso a mi propio ser. Es el regalo que yo me quiero dar a mí. Celebrar mi soberanía, mi capacidad de elección. El que no importa qué pasa allá afuera, aquí adentro yo elijo el camino pacífico. ¿Y tú qué vas a elegir?